algunos casos estas características que te voy a mencionar, que les voy a mencionar, eran compartidas tanto para los románticos, digamos, conservadores y los románticos liberales o los románticos revolucionarios. Es lógico porque de alguna forma, aunque hay o existan ciertos puntos que marquen la diferencia del nombre liberal y tradicional, pero hay también un factor común, que los dos eran románticos. Entonces, por ende, tiene que haber características que compartan y evidentemente características que los hagan diferenciarse, ¿no? Incluso hasta conflictuarse entre ellos mismos, ¿no? La primera característica es el culto al yo, en primera persona. El culto al yo. Nada hay más importante, nada hay más primordial, interesante que el yo mismo. Este factor de decir primero yo, después yo, luego yo, y si queda un tiempo, seré yo, ¿no? Dice, este era el espíritu individualista. Es decir, si anteriormente, dice, todo era respecto a la norma, no importando lo que te preocupe a ti, sino al conjunto, a la comunidad. Acuérdense, en la época de las luces, o en este neoclasicismo, o el clasicismo, más bien dicho, donde se inventaban las cosas para un buen común, o sea, todos, una comunidad, ¿ya? Para el romántico no. Para el romántico es el individualismo. Primero voy a estar bien yo, lo primordial son mis sentimientos, haz lo que quieras de tu vida, total es tu vida, ¿sale? Y todos vamos a estar bien. Dice, en el romántico es una adoración al yo. Esto era una violenta exaltación a la personalidad. Es decir, lo que salga de mí es lo que importa y nada más. Mis emociones, mis sentimientos. Estaban retraídos porque anteriormente no podías escribir tus emociones, porque era rígido, había normas. Te salías de la norma, no cumplías con ellas, problemas. Siguiente. Ansia de libertad. Siempre estando con el yugo, con las cadenas, en el movimiento anterior, principios del siglo XVIII, pues quieres, ansias de libertad, quieres liberarte de todo, ¿no? Después que Napoleón se dijo ser liberal, entre comillas, puso sus propias normas para dominar, dice, a sus naciones conquistadas. Si nosotros analizamos ese punto, hasta cierto aspecto es lógico. Yo conquisto un pueblo, una nación, y no la voy a dejar en la anarquía absoluta, es decir, que hagan lo que quieran, ya somos libres, viva la vida. No, tengo que poner orden, tengo que poner mis normas. ¿Me explico? Entonces, de alguna forma liberé, porque los liberé de una monarquía, de un rey, que quizá probablemente sea un rey absolutista. ¿Qué es un rey absolutista? Bueno, ustedes saben, es una persona que todo el poder está situado en él y hace lo que quiera a través de incluso de sus mismos caprichos, ¿no? Que era muy común en esa época. Pero si yo conquisto esa tierra o ese pueblo o esa nación,
y los libero de la monarquía, de alguna forma ya se supone, ya no están drásticas las normas, pero tiene que haber normas, ¿no? Entonces el romántico, ya hablando del romántico, incluso del romántico revolucionario, el libertador, el romántico reformador, ¿no? Pues no está de acuerdo, porque al final de cuentas son normas, y el romántico no está de acuerdo con las normas, sean buenas, sean malas, sean... ¿Por qué? Porque están hechas para una comunidad, perdón. Y lo que él rechaza es precisamente eso, porque no importa la comunidad, importo yo, ¿vale? Dice, después que Napoleón se dijo ser liberal, puso sus propias normas para dominar a sus naciones conquistadas. Esto fue algo que puso en contra a los románticos de la época. Esta ansia de libertad se refleja en todas las manifestaciones de la época, en todas. Y aquí voy a poner algunos ejemplos. Vamos a ver en lo político, en lo moral, en los sentimientos. Por ejemplo, en lo político, ¿cómo se refleja esa ansia de libertad? Se refleja con la Revolución Francesa y la libertad del ciudadano para manifestar sus puntos de vista y su participación en la política nacional. Es decir, no solo la élite tiene derechos, sino también el pueblo. ¿Vale? No, incluso ya son otras normas, ya son otras reglas muy diferentes a la monarquía, decíamos, pero no dejan de ser normas, y eso no le gustan a los románticos revolucionarios, ¿vale? No les gustan, porque esas normas aún siguen siendo elitistas, ya no para reyes, pero sí para funcionarios importantes y gente muy exclusiva, obviamente, a Napoleón. Y los románticos decían, bueno, estamos igual. Lo único que hicieron fue cambiar un sistema de gobierno, pero era lo mismo. El otro aspecto es en lo moral, dice, olvida las normas tradicionales, ¿sale? Es decir, el romántico está en contra de las normas tradicionales, ya sean estas normas o reglas cristianas o de cualquier índole. Y reconoce, fíjense, y reconoce a la pasión y al instinto como única norma. No hay otra norma para el individuo que su instinto, lo que quieras hacer, a donde quieras llegar, no importa. Esa va a ser la única regla, la única norma, ¿sale? Ya no son ni la religión ni la razón lo que guía a la persona, sino la pasión, decíamos, y el instinto. Fíjense bien, marcó dos puntos importantes. Ni la religión, que ya habíamos comentado, estas normas morales, ¿no? que se tienen en cuanto a la religión coinciden, ¿no? Como pues, los mandamientos y lo que tú ya sabes. Ni la razón, es decir, ni la ciencia. La razón va, digamos, acuñado con todo lo que tenga que ver con el ámbito científico, con, o sea, lo que veo, lo creo, pero demuestran a través de un proceso científico. Entonces es la razón, ¿no? Pero al romántico no le importa la razón, no le interesa la razón, va en contra de la razón. O sea, 2 más 2, 4. Pero ¿por qué no 100? Yo, romántico, quiero que 2 más 2 sean 1.000.000. ¿Por qué no? Porque eso es lo que yo quiero que sea. ¿Me explico? Entonces no a las normas. ¿Sale? En otro aspecto, en los sentimientos. Ya no existe serenidad, la serenidad del clasicismo. Todo debe estar perfecto. Todo debe de estar, si este es un cuadro, si vas a pintar un cuadro, no te salgas de la línea, ¿no?
Eso dice el clasicismo. El romántico dice, ¿por qué? ¿Habrá alguna razón para hacer eso? Eso dice el romántico, ¿no? Pierde la serenidad. No existe la serenidad del clasicismo. En cambio, se perfila en las más violentas emociones como el entusiasmo, la desesperación y la melancolía. Vamos a ver más adelante por qué. Tú elevas a una persona, no literal, pero sí ideológicamente, elevas a una persona, que es la persona más heroica para mí, sucede en la etapa de la infancia a la adolescencia con los padres, por ejemplo. Y de repente nos damos cuenta que ese héroe, que era para mí, o sea, romántico, resulta que tiene errores. Resulta que es un ser humano, que de vez en cuando, como decimos, la riega. Y entonces es un chasco, ¿no? Es un duro golpe, es una desesperación, ¿no? Dice acá, y viene la melancolía, la frustración y todo este tipo de emociones, ¿no? Bueno, siguiente. 3. El espíritu idealista. Idealista. Dice, considerando los motivos sociales que destaparon el romanticismo, y voy a dar dos. El primero, la invasión napoleónica, que ya lo hemos comentado, y esto, los románticos se iban contra ella, ¿no? contra esta invasión, ¿no? napoleónica. Y segundo, el capitalismo materialista de la revolución industrial, dice acá, imponiendo el consumo y abusando de los obreros. Entonces el romántico cree que el hombre es más que una pieza, que un eslabón, que un engrane más de la máquina. Él no quiere, decíamos, que esto suceda, ¿sí? Y esto lo hacen para, es como el hombre es una máquina para que siga produciendo, ¿no? Dice, y recurre al idealismo de aspirar a un mundo superior, formando, obviamente, ideales concretos, o ciertos ideales que ahorita vamos a decir. O sea, el obrero también tiene emociones, tiene sentimientos, tiene ganas de crear, pero por sí mismo, ¿no? Y de eso se da cuenta precisamente los románticos de la época. Y en estos sentidos existen ideales como, vamos a poner acá, la humanidad. Desde el punto de vista de la filantropía. ¿Vale? Es decir, tratar al individuo, a ese yo, desde una perspectiva humana, con sentimientos, decíamos, con emociones, con necesidades, con fantasías, ¿no? Ideas. Otro punto era la patria. ¿Y qué era este punto? El nacionalismo, ¿vale? El regionalismo, la importancia de las tradiciones, por ejemplo. En los románticos conservadores, los eclesiásticos, como ya le habíamos comentado, pues ponían este punto desde una perspectiva religiosa, ¿no? Las fiestas del santo patrono del pueblo o cosas así, ¿no? Que todavía hoy en día están, ¿no? Pero cuando hablamos ya del romántico a partir de la patria, es un nacionalismo puro, es decir,
de un sentido de pertenencia. Al ser individual, no me importa lo demás, pero también está este espíritu de defender lo mío, y hablando también territorialmente. ¿Me explico? Hay nacionalismos radicales, ¿no? Los nazis, por ejemplo, eran partido nacionalista al grado de rechazar todo lo que ellos consideraban que era distinto a su raza, por ejemplo. Pero el romántico, de alguna forma, ve el nacionalismo como cierta libertad, ¿no? Manifestación de libertad. Y el otro punto es la mujer. Espero que no se ofendan las compañeras, y lo digo con todo respeto, pero no se van a ofender porque, fíjense, escuchen, dice aquí. La mujer como un elemento estético y salvador, en donde el hombre no es nada, no puede llegar a ese idealismo, no puede llegar a ese sueño sin la mujer. Aquí quiero dejar algo en claro. Es un movimiento histórico, obviamente, que muchos estarán de acuerdo, otros no, pero que se ha ido modificando con el paso de los años, obviamente, creando nuevas corrientes, nuevos movimientos, pero era lo que se veía en esa época. Yo no estoy diciendo que estuvo bien, no estoy diciendo que estuvo mal. Mi trabajo es darles a conocer a ustedes que estuvo, o sea, que existió. ¿Me explico? Entonces, si nosotros empezamos a relacionar la parte de la historia que yo no la escribí con movimientos o con ideas ahorita, digámoslo así, actuales, y lo hacemos a título personal, pues sí, pues puede existir gente que se moleste, ¿no? Pero es la historia, ¿me explico? Y la historia no se puede cambiar, ¿no? Es como cuando hablamos de la cultura romana o la cultura griega, que eran específicamente, que eran basadas en una religión de muchos dioses politeístas, ¿no? Como que si alguien se enojara porque se dice que hubieron muchos dioses y no era uno solo. O sea, no es la historia. Entonces, aquí la mujer, podrán decir que pues era considerada como un objeto, que porque era, dice acá, era un elemento. Pues es que así era considerado. Ahora, ¿no estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? No. Pero es la historia. Dice, la mujer como un elemento estético y salvador, es decir, como algo sobrenatural. La mujer estaba considerada como algo, para el romántico, como algo sobrenatural que siempre salva al hombre. Hace rato hablamos del Fausto, esta obra precisamente de Goethe. En su segunda parte resulta que nuestro personaje, el personaje del Fausto, por decir así, vende su alma al diablo, y cuando muere, porque en un momento muere en la historia, resulta que siempre no, cuando muere no se va al infierno. Y no se va al infierno no porque sea una buena persona, porque tuvo muchísimos errores. No se va al infierno porque lo salvan dos mujeres por la gracia divina de la Virgen María y por Margarita, esa mujer bella y hermosa, ¿no? que estuvo con él, interceden por él ante el diablo, y cuando muere no se va al infierno. Por eso está marcado, ¿no? en
en un aspecto romántico, la obra precisamente, esta obra denominada el Fausto, ¿no?, de Goethe. Bien, luego dice, además de coincidir con la religión, dice que contrasta con el enciclopedismo del siglo de las luces. Digamos que era una característica del romanticismo que de alguna forma coincidía, o quizá era exclusiva del romántico tradicional, eclesiástico, ¿no? Porque dice, les voy a repetir, además de coincidir con la religión, dice que contrasta el enciclopedismo del siglo de las luces. ¿Qué es el enciclopedismo? Es la ciencia, ¿no? Mientras la iglesia hablaba o habla de una creación divina, ¿sí?, la ciencia empezaba a buscar y a manifestarse. Por hoy en día sabemos por los libros, ¿no?, que fue a través de una evolución y todo este rollo, ¿no? Entonces hay dos versiones. El romántico se queda, si es preferir, rechaza la razón, que nos habla de una evolución, y se queda con la idea de una creación divina, ¿vale? Bien, el siguiente punto, nos quedamos en la 3, voy a borrar esto para que nos dé un poco de espacio. La angustia metafísica. El cuarto sería la angustia metafísica. ¿Qué es esto de la angustia metafísica? Es la metafísica que vamos a hablar. El romántico ha perdido la confianza en la razón, decía. No le interesa la razón. No cree o no le interesa en lo más mínimo el tema de la ciencia. 2 más 2 son 4, dice la razón. El romántico dice, ¿por qué no 1000? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 0? El romántico ha perdido la confianza en la razón y por tanto toda la filosofía se derrumba, se cae, no sirve. La metafísica, de dónde nacimos, quién soy, qué me estará esperando cuando me muera, habrá un infierno, habrá un cielo, no lo sé. ¿Explico? Entonces, todo eso se cae, se derrumba. Y se centra en la idea que la vida es un problema irremediable. No hay más. Su instinto deja escapar ciertas fuerzas sobrenaturales que va contra todo razonamiento que se apodere de ese yo. Norma, regla, ciencia que quiera apoderarse de mí, del yo, rechazado totalmente. No hay cabida. Desatando la angustia y convirtiéndolo en una víctima de su propio destino. Y al no alcanzar lo ideal, porque lo ideal obviamente no existe, esto lo lleva a la desesperación. Sabe que nunca va a alcanzar lo ideal. En el interior de ese yo que tanto protege, sabe que no va a alcanzar y que va a llegar a la desesperación por no alcanzar, la angustia por no alcanzar. Él lo sabe, es más, lo retoma como un punto importante para el romántico, para él. Son como los kamikazes, ¿no? Bien. El siguiente punto, o siguiente característica, por consecuencia, sería 5, el choque con la realidad. El
choque con la realidad. Cuando el romántico se eleva con el objetivo de alcanzar lo ideal, que el ideal no existe, pues obviamente hay algo que lo frustra, ¿no? Y ese algo es la realidad. De hecho, el siguiente movimiento es el realismo. Clasicismo, romanticismo, realismo. El romanticismo, evidentemente, ese es su dolor de cabeza. Decíamos hace un rato, hace un momento, cuando en nuestra etapa de adolescentes nos damos cuenta que nuestros héroes tienen errores. Y entonces nos choca esa realidad, ¿no? Nos pega, nos duele. Claro, todo va a depender del tipo de errores que se cometan, ¿no? Pero al final de cuentas es un choque, ¿no?, de emociones. Dice, cuando el romántico se eleva a lo ideal, el golpe es catastrófico cuando se entera que existe precisamente una realidad. Y además se entera de que esta realidad no corresponde a sus emociones y provoca el desengaño. No era como lo imaginé. Es la realidad. Entonces, dice, el mundo le parece gris y prosaico. Y aguas, dice acá, no queda para el romántico, una vez que llega a esta angustia, a esta desesperación, no le queda más remedio, ¿sí?, que dos opciones. La primera es huir. Se va. No importa, yo me voy. Estoy harto de las personas, de la comunidad. Soy yo. Y se va, huye, encargándose de construir mundos de ensueño. Se aíslan, prefieren, lo vamos a ver en la siguiente clase, prefieren o ambientan, relacionan la naturaleza consigo mismo, por ejemplo, y una naturaleza de alguna forma caracterizada en su estado de ánimo, ¿no? Los rayos, las lluvias, el mar desenfrenado, lo tétrico, los panteones, las barrancas, ¿no?, lo tétrico, lo gótico, la oscuridad, la soledad. Ese es su ambiente de romántico, porque está desesperado, porque está pues sí, muy dañado por haberse topado con la realidad. Entonces dice, dos opciones. La primera es huir, encargándose de construir mundos de ensueño, un sueño abstraído, estar solo él y su mundo. O la segunda opción, el suicidio. ¿Qué hago en esta vida? Ese es el romántico. Esas son las características del romanticismo, tanto en su primera fase como un romanticismo clásico, un romanticismo conservador, y posteriormente un romanticismo liberal, revolucionario. ¿Vale? ¿Cuáles son? Decíamos, el culto al yo, ensimismado siempre, ansia de la libertad, no a las normas, el espíritu idealista, esas ideas, no solamente en la literatura, en la moral, acuérdense, ¿verdad?, en otros sentidos, en la política, la angustia metafísica, de dónde soy, quién soy,
habrá infierno, habrá gloria, no sé, se va. Toda esa metafísica aristotélica, griega, de lo clásico, de la era clásica, no, 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 no. Eso y tu ciencia y tus números no me importa. Y por último, el choque con la realidad. No puede ser. El choque con la realidad. O sea, me dejan a mí como romántico de la época, esa época, ubiquémonos ahí, dos caminos. O me voy, me encierro, creo fantasías, o me suicido. Aquí que quede claro, Juan. Eso es lo que es en el romanticismo. Obviamente no, no compartimos muchas de esas ideas, por supuesto. La vida es la vida y eso es lo más importante y debe de ser lo más importante para nosotros. Debemos defenderlas, aferrarnos a la vida. Pero en esta época era distinto el pensamiento. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otros aspectos del romanticismo. Todavía no hemos terminado el tema. Vamos a ver puntos importantes como, por ejemplo, las técnicas o los estilos literarios de la época romántica. Vamos a entrar un poquito más de lleno a autores, ¿no? Vamos a leer a Espronceda, quizá, vamos a leer a Zorrilla, vamos a leer a Víctor Hugo, bueno, vamos a hacer igual un análisis un poco más profundo de El Fausto, ¿no? de Goethe, y por supuesto algo de poesía de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Que también forma parte de pues de esta gama de autores románticos de la época, ¿sale? Bueno, pues este fue el primer video no sé si los voy a tener que dividir en dos por el tiempo, pero me dio mucho gusto haber dado la clase y espero que sea de su ayuda. Hasta luego y buenas tardes.